Lo primero que escuché fue el cristal rompiéndose contra el suelo del salón de baile. Por un segundo, todas las conversaciones se detuvieron y las cabezas se giraron. Una mujer cerca del buffet soltó un jadeo. Y allí a 6 metros de distancia, congelada junto a una mesa llena de mini pasteles de queso y cócteles de camarones, estaba Melissa Grant, mi antigua mejor amiga. La mujer que se fugó con mi prometido la noche anterior a nuestra boda. La copa de vino de cristal se le había resbalado de la mano. El vino tinto se extendió por la alfombra. Nadie se movió. Nadie habló. Y durante un instante de lo más extraño, casi me río. No porque fuera gracioso, sino porque, 7 años atrás, habría dado cualquier cosa por ver a Melissa perder su perfecta compostura en público. En aquel entonces, yo era la que tiraba las cosas. En aquel entonces, yo era la que temblaba. En aquel entonces, yo era la mujer cuya vida había estallado de la noche a la mañana. Pero me estoy adelantando. Déjenme contarles cómo terminé de pie en el salón de un Holiday Inn en Springfield, Missouri, viendo a mi antigua mejor amiga mirarme como si hubiera visto un fantasma. Porque 7 años antes, pensé que mi vida se había terminado. Y sinceramente durante un tiempo así se sintió. En septiembre de 2018, tenía 40 años y por fin me iba a casar. No era la primera vez. No era después de un romance fugaz. Se suponía que este era el matrimonio sensato, el matrimonio de adultos. El tipo de unión que ocurre cuando has cometido suficientes errores como para valorar la estabilidad. Ryan Mercer y yo llevábamos casi 4 años juntos. Él dirigía las ventas en un concesionario Ford en el lado norte de Springfield. A todo el mundo le caía bien Ryan. Recordaba los nombres de la gente. Daba la mano con firmeza. Podía hacer que los extraños se sintieran como viejos amigos. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que eso era parte del problema. Los hombres como Ryan saben exactamente lo que la gente quiere oír, y suelen ser muy buenos diciéndolo. En aquel momento, sin embargo, pensé que había encontrado a mi media naranja. La iglesia estaba reservada. El salón de recepción estaba apagado. Mi vestido de novia colgaba en el armario de la habitación de invitados. Mi tía Linda ya había conducido desde Wichita. Mi prima Denise había volado desde Dallas. Todo estaba listo. O eso pensaba yo. El día anterior a la boda, Melissa vino a ayudarme a organizar las tarjetas de los sitios. Melissa y yo éramos amigas desde la secundaria. Habíamos sobrevivido juntas a malos cortes de pelo, malos novios y malas decisiones. Al menos, eso era lo que yo creía. Nos sentamos a la mesa del comedor comiendo comida china para llevar mientras ordenábamos los nombres por orden alfabético. Ryan pasó después del trabajo. Me besó en la frente e hizo alguna broma sobre lo caras que eran las bodas y luego se fue. Nada parecía inusual. Nada parecía estar mal. Si alguien me hubiera dicho que ese sería el último momento normal de mi antigua vida, me habría reído. A la mañana siguiente me desperté antes del amanecer. Era el día de la boda. Recuerdo preparar café y quedarme de pie junto a la ventana de la cocina. Recuerdo sentirme nerviosa, emocionada, agradecida, el tipo de emociones que se supone que siente la gente el día de su boda. A las 8 Ryan todavía no había contestado a ninguno de mis mensajes. A las 9 no respondía a las llamadas. A las 10, algo dentro de mí empezó a tensarse. La ceremonia estaba programada para las 2. Los invitados ya estaban llegando. Los familiares se estaban vistiendo. El florista estaba preparando todo y nadie sabía dónde estaba mi prometido. A las 11:37 mi teléfono vibró. Un mensaje de texto. Solo una frase: lo siento. No puedo hacer esto. Eso fue todo. Sin explicación, sin llamada, sin conversación. 4 años juntos, una sola frase. Al principio pensé que estaba entrando en pánico. A la gente le entra miedo escénico. Sucede. Entonces mi prima Denise entró en la cocina sosteniendo su teléfono. Su rostro se había quedado completamente pálido. Me mostró una foto de Facebook. Ryan y Melissa juntos en una gasolinera a las afueras de la ciudad.
Alguien la había publicado 30 minutos antes. No recuerdo mucho después de eso. No en orden, al menos. El trauma no organiza los recuerdos con pulcritud, los dispersa. Recuerdo tirar mi teléfono. Recuerdo a mi tía llorando. Recuerdo a alguien preguntando si debían llamar a la iglesia. Recuerdo sentarme en el suelo. Luego recuerdo tener que levantarme porque había cosas prácticas que hacer. Esa es la parte cruel de la que nadie habla, incluso cuando tienes el corazón roto, el papeleo sigue existiendo. Todavía hay que hacer llamadas. Los depósitos no son reembolsables. Pasé las siguientes 6 horas llamando a los invitados una y otra vez, repitiendo la misma explicación humillante. La boda no se pospuso. Ryan no estaba enfermo. Todo no estaba bien. Mi llamada favorita fue con la tía Linda. Y con favorita, quiero decir la menos terrible. Ella escuchó en silencio y luego dijo, cariño, si conduje 4 horas para nada, al menos déjame llevarte a cenar. Lloré aún más después de eso. La situación del pastel de bodas fue casi divertida. Casi. La pastelería se negó a devolvernos el dinero. La dueña dijo realmente, bueno, mi hija comerá pastel gratis ahora, así que supongo que alguien gana. Me quedé mirándola fijamente. Luego me reí. No porque fuera gracioso, sino porque si no me hubiera reído, probablemente habría gritado. Durante años cada vez que alguien mencionaba el glaseado de crema de mantequilla, me irritaba. Es increíble lo que tu cerebro decide asociar con la devastación emocional. Los meses siguientes no fueron dramáticos. Fueron peores. Fueron ordinarios. Fui a terapia todos los jueves por la tarde. El mismo consultorio, el mismo sofá marrón, la misma caja de pañuelos. Vendí mi casa porque no podía permitirme pagarla sola. Me mudé a un apartamento más pequeño. Dejé de ir a lugares donde pudiera encontrarme con Ryan o Melissa. Aprendí que supermercados usaban, que restaurantes les gustaban, a qué iglesia asistían. Springfield no es una ciudad enorme. Evitar a la gente requiere esfuerzo, pero lo logré. Poco a poco la vida siguió adelante. No porque yo quisiera, sino porque la vida siempre lo hace. Empecé un negocio de planificación de eventos. Bodas pequeñas, fiestas de jubilación, almuerzos corporativos, nada glamoroso, solo el trabajo suficiente para pagar las cuentas, luego suficiente para contratar ayuda, y luego suficiente para construir algo estable. No espectacular, solo honesto. Y después de lo que había pasado, ser honesta se sentía bastante bien. Pasaron 7 años. Entonces, una tarde, llegó un sobre por correo. Reunión de la clase de 1995 de Springfield High School. 30 años. Centro de Convenciones Holiday Inn. Septiembre de 2025. Casi lo tiro a la basura. De hecho, lo tiré. Luego lo saqué de la basura más tarde esa noche porque una pregunta me seguía molestando, ¿y si todavía me estaba escondiendo? ¿Y si, 7 años después, Ryan y Melissa todavía estaban controlando dónde me sentía cómoda apareciendo? Ese pensamiento me irritaba más que la reunión misma, así que compré una entrada. Y durante semanas después, me arrepentí. La noche de la reunión, me senté en mi coche fuera del estacionamiento del hotel durante casi 15 minutos. Mis manos temblaban sobre el volante. Recuerdo mirarme en el espejo retrovisor y luego decir en voz alta, vamos, Dana. Ya no tienes 40 años. Ya no eres esa mujer. Finalmente salí del coche, caminé hacia la entrada y entré. No tenía ni idea de que antes de que terminara la noche, toda la sala sabría la verdad sobre Ryan Mercer, o que Melissa Grant terminaría de pie sobre vino derramado, mirándome en shock, porque el destino tenía una sorpresa más guardada detrás de esas puertas del salón. El salón del Holiday Inn olía exactamente a como recordaba cada reunión, banquete de jubilación o recaudación de fondos de la iglesia. Café, alfombra vieja, un poco de perfume en exceso, un poco de ambientador tratando de ocultar el olor de la alfombra. Me quedé justo dentro de la entrada, apretando una etiqueta de nombre de plástico que decía, Donna Whitaker, como si alguien allí necesitara ayuda para identificarme.
La mayoría nos conocíamos desde los 14 años. Algunas personas me saludaron con la mano al verme. Un par de antiguos compañeros de clase se acercaron. Hubo abrazos, preguntas sobre el trabajo, sobre mis padres, si todavía vivía en Springfield, las típicas conversaciones de reunión. Conversaciones seguras, conversaciones que evitaban todo lo importante. Me sentí agradecida por eso, al menos al principio. Vaya, mírate, me giré y vi a Cheryl Benson acercándose. En la secundaria, Cheryl estaba en el equipo del anuario y sabía los asuntos de todos antes que nadie. Algunas cosas nunca cambian. Me abrazó, se apartó y me miró de arriba a abajo. Te ves bien, Dana. Tú también. Eres una mentirosa terrible. Me reí. Aprendí de los mejores. Eso me valió una sonrisa. Durante los primeros 20 minutos, las cosas no fueron terribles. Incómodas seguro, pero sobrevivibles. Charlé con antiguos compañeros, miré fotografías viejas expuestas en una mesa cerca del escenario, hice una mueca ante mi retrato de graduación. A nadie se le debería haber permitido usar tanto spray para el cabello. En un momento dado, alguien empezó a contar una historia sobre nuestro profesor de química activando accidentalmente una alarma de incendio en 1994. La gente se rió. Por un momento me relajé. Quizás me había preocupado por nada. Quizás Ryan y Melissa ni siquiera vendrían. Entonces las puertas del salón se abrieron y ahí estaban ellos. De alguna manera, después de 7 años, los reconocí al instante. Ryan Mercer y Melissa Grant, caminando lado a lado, luciendo exactamente como el tipo de pareja que publica fotos sonrientes de vacaciones mientras secretamente se odian. No es que supiera si se odiaban en ese momento, eso era solo una ilusión mía. Melissa llevaba un vestido de color crema que probablemente costaba más que mi primer coche. Ryan tenía una chaqueta deportiva cara. Ambos se veían pulidos, preparados, como si hubieran aparecido esperando una audiencia. Algunas personas los saludaron de inmediato. Ryan daba la mano, Melissa besaba mejillas. Se movían por la habitación con la confianza de personas que asumían que pertenecían al centro de atención. Aparté la mirada. Desafortunadamente Melissa me vio. Por supuesto que lo hizo. Algunas personas pueden sentir los asuntos pendientes a 45 metros de distancia. Su sonrisa se congeló por medio segundo, luego regresó más brillante que antes. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Estaba nerviosa. Bien. No era la única. Dana, escuché la voz de Ryan antes de verlo. Es curioso cómo algunas voces pueden arrastrarte hacia atrás en el tiempo. Me giré. Él estaba allí parado, sonriendo. La misma sonrisa exacta que solía hacerme sentir segura. Ahora, solo me cansaba. Ryan. Aclaré mi garganta. Ha pasado un tiempo. 7 años. Él asintió. Supongo que sí. Siguió un silencio incómodo. No porque no supiera qué decir, sino porque sabía exactamente lo que quería decir. Solo que no iba a darle esa satisfacción. Melissa apareció a su lado. Su perfume llegó un segundo completo antes que ella. Dana. Melissa. Otro silencio. Este aún peor. Entonces Melissa sonrió. Oh, Dios mío. Ha pasado una eternidad. Como si se hubiera topado conmigo en una tienda en lugar de ayudar a destruir mi boda. Casi admiré su compromiso. La conversación debería haber terminado allí. No fue así. Ryan se quedó. Melissa se quedó. Y al poco tiempo varios compañeros de clase más se unieron al grupo. Así es como sucede en las reuniones. La gente se acerca. Nadie se da cuenta de que caminan hacia un desastre. Por unos minutos, todo permanece civilizado. Luego Melissa empezó a hablar. En realidad, hablar no es la palabra correcta, actuar es más preciso. Habló de Cabo. Habló de Scottsdale. Habló de la remodelación de su casa en el lago.
Habló de un crucero de lujo que había tomado el verano anterior. Cada historia, de alguna manera, terminaba girando en torno al dinero, el estatus o lo maravillosa que era su vida. En un momento suspiró dramáticamente: hemos viajado tanto últimamente. Casi me atraganto con mi té helado. Esa frase por sí sola probablemente costaba más que mi factura de electricidad. Una mujer llamada Karen intentó redirigir la conversación. ¿Y tú, Dana? ¿Qué tal el trabajo? Aprecié el esfuerzo. Mi negocio va bien. ¿Qué tipo de negocio? Tengo una empresa de planificación de eventos. Karen sonrió. Eso es maravilloso. Me mantiene ocupada. Antes de que pudiera decir algo más, Ryan intervino: ser dueño de una pequeña empresa es difícil en estos días. El tono no fue abiertamente insultante, lo que de alguna manera lo hizo peor. Sonaba a preocupación. De la falsa. El tipo que usa la gente cuando realmente se están comparando contigo. Sonreí cortésmente. Tiene sus momentos. Ryan asintió. Bueno, me alegra que te vaya bien. Algo en la forma en que enfatizó el bien me irritó. Como si estuviera repartiendo trofeos de participación. Como si sobrevivir fuera lo mejor que yo podría haber esperado. La peor parte: nadie más parecía notarlo, al menos no todavía, porque la gente como Ryan es hábil. Saben exactamente cuánto pueden presionar antes de parecer crueles. Me disculpé y me dirigí hacia la mesa de refrigerios. Mis manos estaban temblorosas. Odiaba eso. Odiaba que después de 7 años, él todavía pudiera afectarme. Respira, Dana, dije en voz baja. Lo suficientemente fuerte para mí misma. Respira. Lo mismo que me había dicho en terapia. Lo mismo que me dije al entrar al hotel. Lo mismo que me había estado diciendo durante años. Cuando me giré, Ryan estaba allí de nuevo, esta vez solo. Supe de inmediato que algo malo vendría. ¿Saben cómo los animales sienten las tormentas? Así es como se sintió. Él tomó una bebida, miró alrededor de la sala y luego volvió a mí. ¿Sabes?, dijo casualmente, siempre me pregunté cómo habrían resultado las cosas. No respondí. Quiero decir, obviamente todo salió para mejor. Ahí estaba. La tormenta. Supongo que esa es una forma de verlo. Él se rió. Se rió de verdad, luego se inclinó ligeramente. No lo suficiente para una conversación privada. Solo lo suficiente para que la gente cercana pudiera oír. Honestamente, Dana. Ya sabía que no me iba a gustar la siguiente frase. Dejarte fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Silencio. Silencio completo. El tipo que se extiende por un grupo antes de que nadie se dé cuenta de que está sucediendo. Alguien dejó de masticar. Alguien más miró sus zapatos. Una mujer cerca de nosotros murmuró: «Oh vaya». Nadie se rió. Nadie estuvo de acuerdo, pero nadie lo desafió tampoco. Y de alguna manera, eso dolió casi tanto. Ryan sonrió satisfecho, como si finalmente hubiera dicho algo que llevaba ensayando durante años. Por un segundo no pude moverme, no pude hablar, no pude pensar. Estaba de vuelta en mi cocina, de vuelta en el día de mi boda, de vuelta mirando ese mensaje de texto, de vuelta preguntándome por qué no era suficiente. 7 años de reconstrucción, 7 años de terapia, 7 años de seguir adelante. Y de alguna manera, una frase todavía sabía exactamente dónde estaba la cicatriz. Odiaba eso más que lo odiaba a él. Odiaba esa parte. Ryan parecía complacido consigo mismo. Melissa estaba mirando desde cerca sin detenerlo, sin estar avergonzada, solo mirando. Y eso me dijo todo. Algunas personas no crecen. Simplemente se vuelven más viejas. Me obligué a sonreír, una sonrisa pequeña. Nada dramático. Luego dije: bueno, me alegra que uno de nosotros haya conseguido lo que quería. Ryan parpadeó. Quizás esperaba ira. Quizás lágrimas. Quizás una escena. En cambio tomé mi bebida, me alejé y caminé hacia el lado opuesto de la sala.
Mi corazón latía con fuerza. Mis manos estaban frías. Por un momento consideré seriamente irme. Quizás esto había sido un error. Quizás nunca debería haber venido. Quizás. Las puertas del salón se abrieron. Unas pocas personas miraron hacia la entrada. Luego algunas más. Luego casi todos, y de repente toda la sala estaba mirando lo mismo. Un hombre acababa de entrar. A su lado un niño pequeño y en segundos, ambos se dirigían directamente hacia mí. La primera persona que reconocí fue Ethan Brooks. No porque fuera famoso, Springfield no es el tipo de lugar donde la gente famosa deambula casualmente por salones de hotel, pero Ethan se había convertido en una de esas historias de éxito local que todos parecían conocer. El tipo de persona de la que la gente hablaba con partes iguales de admiración y curiosidad. En la secundaria, Ethan había sido callado, dolorosamente callado. Se sentaba cerca de la parte trasera, sacaba buenas notas, nunca causaba problemas. Si me hubieran preguntado en 1995 qué chico de nuestra clase se convertiría eventualmente en uno de los empresarios más exitosos del suroeste de Missouri, probablemente no habría adivinado que Ethan. Pero, de nuevo, la vida rara vez pide nuestra opinión antes de sorprendernos. Se veía más mayor ahora. Por supuesto, todos lo hacíamos. Un poco de canas en las sienes, un poco menos de cabello que antes, pero se comportaba de manera diferente a la mayoría en la sala. No arrogante, no llamativo, cómodo, como un hombre que ya no necesitaba la aprobación de nadie. Caminando a su lado estaba Noah, de 4 años, cabello castaño, zapatillas azules, una pequeña gorra de los Springfield Cardinals sentada torcida en su cabeza. En el segundo en que Noah me vio, toda su cara se iluminó y antes de que pudiera reaccionar, se soltó de la mano de Ethan. Dana. La sala observó. Noah corrió directamente hacia mí. Apenas tuve tiempo de arrodillarme antes de que se lanzara a mis brazos. Entonces llegó el momento para el que nadie en ese salón estaba preparado, incluyéndome a mí. Mamá. La palabra resonó más fuerte de lo que debería. Quizás porque todo lo demás se había quedado en silencio. Quizás porque decenas de personas habían dejado de hablar exactamente al mismo tiempo. Noah envolvió mis brazos alrededor de mi cuello. Mamá, te encontramos. Algunos jadeos flotaron por la sala. Escuché a alguien susurrar, ¿acaba de decir mamá? Entonces llegó el sonido que inició toda la velada, una copa de vino resbalando de la mano de alguien, estrellándose contra el suelo. Miré hacia arriba. Melissa estaba congelada junto a una mesa de cócteles. Vino tinto extendiéndose por la alfombra, su boca ligeramente abierta. Por primera vez en toda la noche parecía genuinamente en shock. No molesta, no presumida, no superior. En shock. Y de pie junto a ella, Ryan parecía casi tan confundido. Casi. La confusión no duró mucho. Rápidamente se convirtió en otra cosa, algo más cercano a la preocupación. Abracé a Noah con fuerza. Hola, amigo, viniste. Él asintió con entusiasmo. Dijiste que habría pastel. Me reí. Por supuesto, eso es lo que recuerdas. Ethan finalmente nos alcanzó. Lo siento por eso. No, no lo sientes. Él sonrió. No, en realidad no. Eso provocó algunas risitas de los compañeros cercanos. La tensión en la sala cambió ligeramente. No desapareció, solo fue diferente. Durante unos segundos, nadie pareció estar seguro de qué hacer. Luego, la gente empezó a acercarse. Las preguntas aparecieron de inmediato, de la forma en que siempre lo hacen en las ciudades pequeñas, especialmente cuando las suposiciones cuidadosamente construidas de alguien se desmoronan de repente. Dana, Karen se acercó. ¿Quién es este pequeño caballero? Antes de que pudiera responder, Noah anunció con orgullo, soy Noah. Como si todos ya deberían saber eso. Karen se rió. Encantada de conocerte, Noah. Luego miró a Ethan y de repente el reconocimiento se extendió. Oh, Dios mío, Ethan Brooks. Él sonrió cortésmente. Culpable. Eso fue todo lo que hizo falta.
En cuestión de momentos, la mitad de la sala parecía consciente de quién había llegado. Mientras tanto, Ryan y Melissa continuaban mirando desde el otro lado de la sala. Ninguno de los dos se había movido. Ninguno de los dos parecía cómodo. Bien. Ethan miró a su alrededor. Creo que interrumpimos algo. En realidad no. ¿Estás segura? Miré hacia Ryan, luego volví a Ethan. Bastante segura. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. No porque supiera exactamente qué había pasado, sino porque sabía lo suficiente. Durante los últimos 2 años, había escuchado piezas de la historia. No cada detalle, no cada recuerdo doloroso, solo lo suficiente para entender por qué ciertos nombres todavía hacían que mi estómago se tensara. La verdad es que Ethan no me había rescatado. Y eso importaba, porque demasiadas historias hacen que las mujeres mayores de 40 años parezcan estar esperando a algún hombre que las salve. Esa no era mi historia. Para cuando Ethan entró en mi vida, yo ya había reconstruido la mía. Lo que él trajo no fue un rescate. Fue compañía, confianza, paciencia, cosas que había dejado de esperar. Lo conocí por primera vez 3 años antes. Mi negocio de planificación de eventos había conseguido un contrato para una conferencia de negocios regional en Branson. Yo estaba agotada, con poco personal y convencida de que todo el evento estaba a punto de colapsar. Ethan era uno de los oradores principales. En ese momento apenas sabía quién era. Recuerdo haber derramado accidentalmente café sobre una pila de materiales de presentación. No fue exactamente una primera impresión glamorosa. En lugar de molestarse, Ethan me ayudó a limpiarlo. Luego pasó 20 minutos ayudando a mover mesas. La mayoría de los ejecutivos habrían desaparecido. Él se quedó. Esa fue mi primera pista. La segunda pista llegó meses después. Una tormenta de invierno cortó la energía en parte de Springfield. Mi edificio de apartamentos se quedó sin calefacción. Lo mencioné durante una llamada telefónica. A la mañana siguiente Ethan apareció con 2 calentadores y suficientes comestibles para sobrevivir a una ventisca. Sin discursos grandiosos, sin coqueteo, sin expectativas, solo amabilidad. Cuanto más mayor me hago, más impresionante se vuelve la amabilidad. Luego llegó Noah. Su madre había muerto en un accidente de coche unos 2 años antes. Nunca pregunté por los detalles. Ethan nunca ofreció muchos. El duelo tiene su propia privacidad. Respeté eso. Con el tiempo, sin embargo, Noah se convirtió en parte de mi vida. Noches de películas, recogidas en la escuela, desayunos de panqueques, viajes al zoológico, pequeños momentos. El tipo de cosas que silenciosamente se vuelven importantes antes de que te des cuenta de que están sucediendo. Una tarde hace 1 año, Noah me llamó mamá por primera vez. Inmediatamente lo corregí: cariño, no soy tu mamá. Él me miró seriamente, de la forma en que solo los niños pueden. Lo sé. Entonces, ¿por qué me llamaste así? Porque eres mi otra mamá. Luego volvió a comer sus nuggets de pollo como si hubiera resuelto el misterio. Los niños hacen eso. Sueltan declaraciones que cambian la vida en medio de conversaciones y luego siguen adelante. El apodo se quedó, no porque alguien lo planeara, no porque Ethan lo alentara, sino porque Noah lo quería. Y después de un tiempo ninguno de nosotros tuvo el corazón para detenerlo. Ahora ese mismo niño pequeño estaba sentado felizmente a mi lado en un salón del Holiday Inn, comiendo pastel e inconscientemente causando un caos emocional. Miré al otro lado de la sala. Melissa seguía mirando. Ryan también. Pero algo había cambiado. La confianza había desaparecido. La actuación se estaba resquebrajando. Por primera vez esa noche no estaban controlando la historia. ¿Puedo tener otra galleta? Preguntó Noah. Ya comiste 2. Comí 1,5. Negociaste eso bastante rápido. Él sonrió. Miré a Ethan. ¿Tú le enseñaste eso? Absolutamente no. Ambos son unos mentirosos terribles. Cerca, varios compañeros de clase se rieron. El ánimo seguía cambiando. La gente hacía preguntas ahora.
Preguntas reales. Preguntas que Ryan y Melissa claramente no disfrutaban oír. ¿Cuánto tiempo llevaba Dana conociendo a Ethan? ¿Era Noah el hijo de Ethan? ¿Estaban Dana y Ethan juntos? ¿Cuándo había pasado todo esto? Y lo más importante, ¿cómo es que nadie lo sabía? No estaba tratando de impresionar a nadie. Esa era la parte graciosa. No había venido a la reunión con un plan, sin venganza, sin revelaciones dramáticas, sin deseo de poner celoso a nadie. Había aparecido sola, preparada para sobrevivir a una velada incómoda. En cambio, la vida me había entregado algo mucho mejor, la verdad. Y la verdad era sorprendentemente poderosa porque, mientras Ryan y Melissa habían pasado 7 años asumiendo que sabían exactamente cómo terminaba mi historia, no habían estado prestando atención. Al otro lado de la sala, vi a Cheryl Benson acercarse a Ryan. Se inclinó cerca, dijo algo en voz baja. La expresión de Ryan cambió de inmediato. Entonces Cheryl miró en mi dirección y sonrió. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo estaba a punto de suceder. Algo que ni Ryan ni Melissa habían visto venir. Si alguna vez has asistido a una reunión de una ciudad pequeña, sabes algo importante, la gente realmente no deja de prestar atención. Solo fingen. Las conversaciones continúan. Se sirven bebidas. La música suena. Pero todos están observando silenciosamente a todos los demás. Especialmente cuando algo interesante empieza a suceder. Y en ese momento lo más interesante en la sala no era la mesa de postres ni la exposición de fotos. Era Ryan Mercer. Porque por primera vez en toda la noche parecía incómodo, no avergonzado, no irritado, simplemente intranquilo. El tipo de inquietud que ocurre cuando una persona se da cuenta de que la sala ya no se mueve en la dirección que esperaban. Vi a Cheryl Benson acercarse a él cerca de la barra. Ella dijo algo en voz baja, Ryan respondió. Entonces Cheryl dijo algo más. Esta vez, su sonrisa desapareció. Algunos compañeros cercanos se dieron cuenta. Luego otros más. Los seres humanos son curiosos de esa manera. La curiosidad se extiende más rápido que el chisme. Y en Springfield, eso es decir mucho. Estaba ayudando a Noah a decidir entre otra galleta y un brownie cuando Cheryl se acercó. Me miró a mí, luego a Ethan, luego de vuelta a mí. ¿Estás bien? Sonreí. Mejor de lo que esperaba. Ella asintió. Bien. Había algo deliberado en su voz, como si hubiera tomado una decisión. El tipo de decisión que toma años, tal vez incluso 7 años. Sabes, dijo Cheryl, nunca le he dicho esto a nadie. Inmediatamente supe que ya no estábamos hablando de galletas. Ethan también lo percibió. Guió silenciosamente a Noah hacia una mesa cercana donde otros nietos de los compañeros estaban coloreando. No muy lejos, lo suficientemente cerca para vigilarlo, pero lo suficientemente lejos para darles a los adultos espacio para hablar. Cheryl se cruzó de brazos. Trabajé en Grant Motors durante casi 3 años. Lo recordaba. El padre de Melissa poseía varios concesionarios alrededor del suroeste de Missouri. Todo el mundo sabía eso. ¿Y qué con eso? Ella vaciló. Conocía a Ryan antes de que tú y Melissa se separaran. Algo se tensó dentro de mi pecho. No dolor, no exactamente, más bien anticipación. La extraña sensación que llega cuando un viejo misterio finalmente empieza a revelarse. Durante años había imaginado que sucedía a mis espaldas. No obsesivamente, solo lo suficiente. Las preguntas no desaparecen simplemente porque pasa el tiempo. Se instalan en rincones tranquilos de tu mente. Luego esperan. Cheryl se veía incómoda. No porque disfrutara el chisme, sino porque no lo hacía. Eso es lo que hacía que la gente confiara en ella. No dije nada en ese entonces porque, honestamente. Suspiró, no pensé que querrías escucharlo. Asentí. Es justo. Ella no se equivocaba. 7 años antes probablemente no podría haberlo soportado. ¿Qué estás diciendo exactamente? Cheryl miró al otro lado de la sala.
Ryan fingía no vigilarnos. Nadie le creía. Ryan y Melissa no se enamoraron de repente. Las palabras aterrizaron suavemente, pero aterrizaron. Me imaginé eso. No. Cheryl negó con la cabeza. No entiendes. Luego bajó la voz, habían estado viéndose durante meses. Por un segundo simplemente la miré fijamente. ¿Meses? No semanas. Meses. Pensé en todas esas citas para la boda. Todas esas tardes. Todos esos fines de semana. Cada recuerdo de repente se veía diferente. ¿Estás segura? Cheryl se rió una vez. No porque fuera gracioso. Desafortunadamente no. Luego me contó algo que no esperaba. No se trataba realmente de amor. Parpadeé. ¿Qué? Ella hizo un gesto hacia Ryan. Al menos no para él. La sala de repente se sintió muy silenciosa. No literalmente, la gente seguía hablando, la música seguía sonando, pero mi atención se redujo. Todo lo demás se desvaneció. Ryan hablaba de los concesionarios constantemente, continuó Cheryl. Planes de expansión, oportunidades de propiedad, posibilidades de inversión. No dije nada. No necesitaba hacerlo. Ya sabía a dónde iba esto. Él vio a Melissa como un atajo. Ahí estaba. La verdad. Simple, fea, ordinaria. Las peores traiciones suelen serlo. No un gran romance, no el destino, no el amor verdadero, oportunidad, dinero, acceso, un camino más rápido. Pensé que me sentiría devastada al escuchar eso. En cambio me sentí extrañamente tranquila porque, de repente, las cosas tenían sentido. Ryan no se había ido porque encontró a alguien mejor. Se fue porque encontró algo más fácil. Una voz familiar interrumpió: eso no es lo que pasó, Cheryl. Por supuesto, finalmente había decidido unirse a la conversación. Varios compañeros cercanos se giraron. El círculo a nuestro alrededor creció ligeramente. Nadie lo anunció, nadie lo planeó. La gente simplemente se acercó de la forma en que siempre lo hacen cuando sienten que la honestidad y el conflicto se acercan el uno al otro. Ryan forzó una sonrisa. Vamos, Cheryl. Ella no se vio impresionada. ¿Qué? ¿Realmente quieres hacer esto? Su voz se agudizó. Eso solo me dijo todo. La verdad rara vez enfurece a la gente, la exposición sí. Antes de que Cheryl pudiera responder, otra voz habló: en realidad, me gustaría escuchar el resto, Karen. Luego otro compañero asintió. Yo también. Luego otro y otro. Nadie sonaba hostil. Solo interesados, lo que de alguna manera empeoró las cosas para Ryan. Melissa finalmente se acercó. Su confianza se había desvanecido considerablemente. ¿Podemos no convertir esto en un espectáculo? Nadie respondió. El silencio fue respuesta suficiente. Entonces Ethan dio un paso adelante. No dramáticamente, no como un héroe de película, solo un hombre uniéndose a una conversación. Ryan pareció aliviado de tener un nuevo objetivo. Ethan. Ryan. Se dieron la mano brevemente. El apretón de manos más incómodo que jamás había visto. Ryan intentó una sonrisa. Escuché que el negocio va bien. Así es. Debe ser bueno. Lo es. Ryan esperó, aparentemente esperando más. Ethan no le dio nada. Finalmente Ryan dijo: bueno, no todo el mundo tiene suerte. El comentario quedó flotando en el aire, sutil, mezquino, transparente. Ethan lo estudió por un momento, luego inclinó la cabeza ligeramente. ¿Sabes? Ryan se arrepintió inmediatamente de lo que fuera que vendría después, podías verlo. ¿No fuiste tú el vendedor que intentó venderme esa F-150 con la transmisión defectuosa? Silencio, luego risas. Risas reales. Del tipo incontrolable. Karen casi escupió su bebida. Alguien detrás de mí dijo: oh no.
Otra persona se rió aún más fuerte. La cara de Ryan se puso roja. No recuerdo eso. Ethan asintió. Yo sí. La sala estalló de nuevo. No fue cruel, esa es la parte importante. Nadie estaba atacando a Ryan. Simplemente lo estaban viendo con claridad. Tal vez por primera vez. Y una vez que eso sucede, la actuación termina. Ryan miró a su alrededor, buscando apoyo sin encontrar ninguno. Fue entonces cuando finalmente hablé. No porque hubiera planeado un discurso, no porque hubiera ensayado la venganza frente al espejo, sino porque, después de 7 años, de repente supe exactamente lo que debía decir. Lo miré directamente a él. Ryan. Él encontró mis ojos. Por una vez ninguno de los dos apartó la mirada. Durante 7 años, pensé que te fuiste porque yo no era suficiente. La sala se quedó completamente quieta. Continué, esta noche finalmente entiendo algo. Hice una pausa. No para dar efecto sino para aclarar, no elegiste algo mejor. Vi a Melissa estremecerse. Elegiste algo más fácil. Silencio. Sin gritos, sin insultos, sin música dramática, solo silencio. El tipo que llega cuando todos reconocen la verdad en el mismo instante. Luego agregué una última cosa. Lo que nunca esperé decir, ya no los odio a ninguno de los dos. Ryan parpadeó. Melissa parecía aturdida. Sonreí. Pequeña, genuina, libre. Solo siento lástima por ustedes. Nadie habló porque no quedaba nada que decir. Durante 7 años había imaginado la venganza como algo ruidoso, algo explosivo, algo que me haría sentir victoriosa. En cambio, se sintió como dejar una caja pesada que había estado cargando durante demasiado tiempo. Al otro lado de la sala, Noah me saludó con un brownie, completamente inconsciente de que décadas de equipaje emocional acababan de colapsar detrás de él. Me reí, y por primera vez esa noche se sintió natural. Unos minutos después, Melissa desapareció silenciosamente hacia el pasillo que conducía a los baños. Se veía sacudida, incluso perdida, y algo me dijo que la historia aún no había terminado. Porque a veces la conversación más honesta ocurre después de que la audiencia se va. Encontré a Melissa sola en el balcón del segundo piso con vista al estacionamiento del hotel. La reunión seguía fuerte adentro. La música se filtraba a través de las puertas abiertas. La gente reía. Las copas chocaban. Alguien contaba una historia demasiado detallada sobre el fútbol de la secundaria. Los sonidos normales de una reunión, pero aquí fuera estaba tranquilo. El aire de septiembre traía la suficiente frescura para recordarte que el verano terminaba. Melissa se apoyó contra la barandilla. Sus brazos cruzados, sus hombros tensos. Por un momento consideré dar media vuelta. Salir de allí habría sido más fácil. Durante años había imaginado conversaciones con Melissa. En la mayoría de esas versiones imaginarias, yo decía algo devastador, algo inteligente, algo que la dejaba sin palabras. Lo curioso de la vida real es que cuando el momento finalmente llega, la mayoría de esos discursos desaparecen. Lo que queda suele ser más simple y más honesto. Melissa me notó. Ninguna de las dos habló de inmediato. Nos quedamos allí escuchando el tráfico distante de la Interestatal 44, viendo las luces pasar a través de la oscuridad. Dos mujeres que alguna vez compartieron todo, ahora separadas por 7 años de silencio. Finalmente Melissa suspiró. Te veías feliz ahí dentro. No esperaba eso. De todas las posibles frases de apertura, esa no había hecho la lista. Lo estoy, asintió lentamente. Puedo ver eso. Las palabras sonaron sinceras, lo que de alguna manera las hizo más tristes. Durante un rato ninguna de las dos dijo nada. Entonces Melissa se rió suavemente, no una risa feliz. El tipo de sonido que la gente hace cuando está agotada. ¿Sabes cuál es la peor parte? Esperé. Todo el mundo piensa que gané. La miré. El vestido caro, las joyas, el cabello cuidadosamente peinado, la imagen que había pasado años construyendo.
Desde la distancia, probablemente sí parecía ganar. Melissa miró hacia el estacionamiento. Pasé 7 años convenciendo a la gente de que mi vida era perfecta. No había autocompasión en su voz, solo fatiga. Me volví muy buena en eso. Yo le creí. Yo misma había visto la actuación. Fotos de vacaciones, publicaciones en redes sociales, historias sobre resorts y cruceros. Cada detalle pulido, cada detalle intencional. Entonces ella me sorprendió. ¿Quieres saber la verdad? No respondí. Ella tomó eso como permiso. El primer año fue emocionante. Una sonrisa amarga apareció. Tal vez incluso el segundo. Luego se desvaneció. Pero después de un tiempo. Negó con la cabeza. Empecé a pensar en ti. Eso me tomó desprevenida. ¿Por qué? Melissa se rió de nuevo. Porque cada vez que Ryan me decepcionaba, recordaba lo que te hizo a ti. Las palabras quedaron entre nosotras. Pesadas, incómodas. Cierto, continuó ella. Cada discusión, cada mentira, cada vez que llegaba tarde a casa. Sus ojos se mantuvieron fijos en el estacionamiento. Me hacía la misma pregunta. Tragó saliva con dificultad. Si él pudo dejarte la noche antes de tu boda. Una pausa. ¿Qué me hace pensar que no me dejará algún día a mí? Ahí estaba. No bancarrota. No escándalo. No humillación pública. Miedo. Años de miedo. El tipo que sigue silenciosamente a una persona a todas partes. Dentro de su matrimonio, dentro de sus vacaciones, dentro de su cama por la noche. Pensé que disfrutaría escuchar eso. Durante años había imaginado a Melissa arrepintiéndose de lo que había hecho. Pero estar allí escuchándola describir una vida construida sobre la incertidumbre, no me sentí triunfante. Me sentí cansada y extrañamente triste. Melissa se secó un ojo. Rápidamente, como si estuviera avergonzada. Ni siquiera nos gustamos la mitad del tiempo ya. No dije nada. No estaba pidiendo simpatía. Estaba confesando. Había una diferencia. Él sigue buscando atajos, una sonrisa sin humor cruzó su rostro. Solo que diferentes. La ironía no se le escapó a ninguna de las dos. Un coche entró en el estacionamiento de abajo. Sus faros barrieron el edificio, luego desaparecieron. Melissa me miró. Realmente me miró. Por primera vez en años, sin competencia, sin actuación, sin máscaras. Estaba celosa de ti. La admisión pareció sorprender incluso a ella. Siempre lo he estado. Parpadeé. ¿Qué? Ella asintió. Eras la persona en la que todos confiaban. Ese no era el lugar al que pensaba que se dirigía esta conversación. Eras amable. Tenías amigos. Hacías que la gente se sintiera cómoda. Se rió suavemente. Pasé años tratando de ser impresionante. Otra pausa. Tú pasaste años tratando de ser decente. No sabía qué decir, así que no dije nada. Melissa negó con la cabeza. Pensé que quitarte a Ryan significaba que gané. La frase sonaba ridícula ahora. Incluso ella parecía consciente de ello. Resulta que las personas no son trofeos. La ironía nos golpeó a ambas al mismo tiempo porque era exactamente el tipo de cosa que una mujer aprende después de los 50. No después de los 25, no después de los 35, después de suficientes años para ver cómo se desarrollan realmente las elecciones. Finalmente Melissa se enderezó. La vulnerabilidad desapareció. No completamente, pero lo suficiente. Probablemente debería volver adentro. Probablemente. Ella asintió, luego se detuvo. Dana, sí. Lo siento. No el tipo de disculpa que arregla nada. No el tipo que borra 7 años, solo una honesta. Tardía, incompleta, real. La miré por un momento, luego asentí. No porque todo estuviera perdonado,
sino porque cargar con la ira se había vuelto agotador. Cuídate, Melissa. Ella sonrió tristemente. Tú también. Luego se alejó y esa fue la última conversación privada que tuvimos. 6 meses después, la primavera llegó a Missouri. El tipo de primavera en la que todos recuerdan repentinamente porque toleran el invierno. Los árboles se volvieron verdes. El béisbol de las ligas menores empezó de nuevo. Y un sábado por la tarde de abril, me encontré sentada en unas gradas de aluminio en un parque comunitario en el lado este de Springfield. Noah estaba jugando en segunda base, o al menos intentándolo. Principalmente parecía interesado en perseguir mariposas. Mira la pelota, amigo. Grité. Noah saludó, ignorando completamente el consejo. A mi lado, Ethan se rió. ¿Futuro miembro del Salón de la Fama? Definitivamente. Tal vez no en el béisbol. Probablemente no. Nos sentamos allí compartiendo perros calientes y limonada. Nada glamoroso, nada extraordinario, solo la vida. La vida real. El tipo que solía pensar que era aburrido. Ahora se sentía precioso. Unos meses antes, Ethan y yo habíamos comenzado a hablar silenciosamente sobre el matrimonio. No una boda enorme. Ninguno de los dos quería eso. Un desastre de boda en la vida era suficiente para mí. Tal vez una ceremonia pequeña. Familia cercana, amigos cercanos, nada elegante, solo honesto. En un momento dado, Ethan se acercó y tomó mi mano. Sin gestos grandiosos, sin declaraciones dramáticas, solo un apretón simple. El tipo que dice, estoy aquí. 7 años antes habría medido el éxito de manera diferente: dinero, estatus, apariencias, las cosas que Ryan y Melissa pasaron años persiguiendo. Ahora el éxito se veía así: una tarde soleada, un niño riendo en un campo de béisbol, un hombre en quien confiaba. Paz. Las personas que me traicionaron alguna vez creyeron que tenían el poder de definir mi futuro. Durante mucho tiempo, yo también lo creí. Pensé que mi historia terminaba el día que Ryan se alejó. Pensé que ser abandonada era lo más importante que me había pasado jamás. Estaba equivocada. No era el final. Era simplemente un capítulo. Uno doloroso, pero aún así solo un capítulo. Si alguna vez has tenido que reconstruirte después de una traición, una decepción o un desamor, espero que recuerdes algo: las personas que te lastimaron no pueden escribir el resto de tu historia. Solo tú puedes. Y a veces los capítulos más felices son los que nunca viste venir.